Bueno, vamos a conversar un poco de las ventajas de Zonamérica y otras zonas francas también, como plataforma para lanzar productos y facilitar acceso a terapias innovadoras. ¿Sí? Esa es nuestra oficina que está aquí cerquita en Zonamérica. ¿Sí? Tenemos Adium Pharma, les voy a hacer una breve introducción. Somos una empresa que se está consolidando cada vez más. Tenemos 40 años en la región, somos una empresa joven comparada con otras empresas que están sponsoreando el evento. Tenemos 5 plantas propias que están en varios países de Latinoamérica. ¿Sí? Tenemos 2 líneas de negocio bastante separadas, digamos, pero que colaboramos juntos en el mismo objetivo, que es una área de negocios de genéricos con marca, ¿sí? Donde fabricamos nuestros propios productos que desarrollamos en la región, para la región. Y además tenemos muchos acuerdos de distribución con partners de primer nivel a nivel mundial. O sea, somos socios de Eli Lilly, de BMS, de Amgen y otras empresas gigantescas que han decidido no operar en la región o retirarse incluso en algunos casos de la región. ¿Sí? Usan nuestra plataforma de distribución, ¿sí? Estamos localizados en toda América Latina, ¿sí? En todos los países soberanos de América Latina tenemos operaciones con 6.000 personas en total. Manejamos más de 100 millones de unidades por año en Latinoamérica. ¿Sí? Tenemos un centro logístico en Uruguay desde el año 93. ¿Sí? Arrancamos con zonas francas en el 93, en Costa Oriental estuvimos durante un tiempo incubándonos, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos nuestra operación propia. ¿Sí? Yo entré en la compañía en 2001, ya era una operación relativamente grande o mediana, digamos. Al día de hoy somos 450 personas trabajando en Uruguay para la compañía desde zonas francas. ¿Sí? También la compañía tiene sus headquarters en Uruguay, otra cosa importante, digamos que no solo localizó aquí operaciones logísticas, ¿sí? Sino otras actividades como comercial, IT, finanzas, o sea, todo el headquarter de la compañía está en Uruguay. ¿Sí? En Uruguay acondicionamos en nuestro centro 18 millones de unidades por año. ¿Sí? Tenemos una planta de lo que sería valor agregado logístico, pues estrictamente no hay producción farmacéutica, pero sí hay empaque primario y empaque secundario. ¿Sí? Y aprovechamos las ventajas de Uruguay para localizar productos, mantener inventarios sin localización final, o sea, eso nos permite tener mucha agilidad para llegar al mercado. Digamos, parte de la estrategia de tener un centro logístico así como el que tenemos nosotros o alguna otra compañía acá muy grande que hay, es tener el producto en stock, ¿sí? Y esperar negocios. ¿Sí? Esto obviamente es un negocio, entonces hay una localización de inventarios que se pueden distribuir en distintos mercados, ¿sí? Aplicando lo que sería una customización de última milla. ¿Sí? Uruguay nos ofrece, entre otras cosas, ¿sí? Un gran cúmulo de proveedores ágiles y desarrollados. ¿Sí? Eso hace, digamos, una gran ventaja para lanzar productos. Nosotros podemos mantener un producto en Uruguay en inventario, aún siendo que no se ha registrado en Uruguay, ¿sí? Esperando a que salga el registro sanitario en México. ¿Sí? Una vez que sale el registro sanitario en México, muy ágilmente podemos llegar al mercado con el producto. O sea, y si ese producto, el registro se retrasara, podríamos localizarlo en otro mercado. Eso es algo fantástico, digamos, que nos ofrece el marco legal que tenemos acá en Uruguay. Ese producto está exento de impuestos, está en una zona franca, ¿sí? Es una ventaja gigantesca que tenemos para lanzar. ¿Sí? Una vez obtenido el registro, se codifica, se hacen actividades de packaging, digamos, y se envía el producto. ¿Sí? Algo genial para acelerar el time to market y se está muy rápido en el mercado. ¿Sí? Esto sería más la parte, llamémosle comercial, ¿sí? Pero hay otra parte también que está muy alineada a nuestro propósito. ¿Sí? Nuestro propósito es servir a los pacientes en Latinoamérica, acercarles terapias innovadoras, ¿sí? Y de ese lugar, la ventaja de Uruguay, donde se puede tener inventario en zonas aduaneras, ¿sí? De que productos que aún no se han registrado, y esto incluye no solo la zona franca, ¿sí? Sino también al aeropuerto libre y otros mecanismos que hay, nos permite llegar muy rápido al paciente. ¿Sí? Entonces nos permite, una vez que firmamos un acuerdo con un partner, localizar inventarios en Uruguay, en un frasquito o en un blister, ¿sí? Y ese producto poder hacérselo llegar muy rápidamente a un paciente que lo está necesitando. Son terapias súper innovadoras que recién salieron en los países de registro de cabecera, o sea, salieron en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Y ya los podemos disponer acá para atender las necesidades de salud de pacientes en Latinoamérica y son por lo general también productos
que son para últimas líneas de tratamiento, o sea, pacientes que ya no tienen otra opción, ¿sí? Las servimos, ¿sí? Desde nuestro centro logístico aquí en Uruguay, y apoyados en el clúster Pharma que tenemos, ¿sí? Me spoileaste la presentación en unas cosas que tenía para decir, pues justamente Uruguay tiene esa ventaja de país chico, ¿sí? Y del clúster que se ha formado aquí, donde tenemos agentes de carga, operadores logísticos, ¿sí? A nuestros proveedores de servicios de cadena de frío, o sea, todas las organizaciones que nos ayudan a poder llegar a los pacientes. Y es algo que, nuevamente, insisto, alineado al propósito de nuestra compañía, y creo que muchos lo tenemos como un tema de valores, ¿sí? Que es cuando hay una vida en juego, cuando hay un paciente que tiene una necesidad, es increíble cómo se alinea la cadena de abastecimiento, o sea, cómo todos los actores colaboran de una manera que nada, después uno siente mucha satisfacción en lo que hacemos y se identifica con ese resultado, o sea, es llegar con un tratamiento a un niño, un paciente oncológico, como va a contar un poquito después Alberto, realmente es fantástico, ¿no? Bueno, le cedo la palabra a Alberto, que va a mencionar varios de estos casos. Lo que le queremos contar ahora es cómo lo hacemos, ¿sí? Esto que contaba Fede, la importancia de poder llegar a los pacientes y que puedan acceder a terapias que sería prácticamente imposible si no lo hubiéramos hecho nosotros o algún otro operador, pero en América Latina hoy somos nosotros los que lo hacemos. Y como estamos en la industria farma, tenemos una fórmula de éxito que la vamos desarrollando y que la vamos creando día a día para conseguir eso que queremos, que es llegar cuanto antes a los pacientes. Para los que no están en el tema, son medicamentos que aún no están registrados en los países. O sea, cuando un producto está registrado en el país, todo es mucho más fácil. Pero acá estamos hablando de casos en los cuales el registro lleva 1 año, 2 años, son muy innovadores, son muy dificultosos, y mientras conseguimos que el producto llegue al paciente. Y lo primero que tenemos es la empatía y compromiso con el paciente. Es fundamental ponernos en el lugar de él, entender cuál es la problemática. Normalmente ya vienen de momentos difíciles. Acá lo que tenemos que entender es que tenemos que poner el producto en la clínica, en las condiciones necesarias, y que muchas veces tenemos muy poco tiempo para hacerlo. Por eso tenemos que tener un proceso muy robusto y muy ágil, un proceso que nos garantice la calidad, la seguridad, que cumpla con todas las normativas, las regulaciones legales, fiscales y demás. Tenemos que tener un sistema de información que es parte de lo que nos es clave para poder decir cuándo estoy, dónde está el producto, cómo llego. Estamos hablando de que a veces tenemos que llegar en 24 horas, en 48 horas. Tenemos un equipo de alto desempeño dentro de la compañía que está integrado por expertos. Esto no lo delegamos en nadie. Todos nosotros somos parte. Tenemos a los gerentes de calidad, a los gerentes de finanzas, a los gerentes de distribución. Todos los equipos se alinean cuando aparece la necesidad de un paciente. En ese momento el paciente pasa a ser lo más importante para nosotros. Más allá de todos los negocios, de todos los embarques que tengamos, el paciente pasa a ser lo primero y ese caso que estamos tratando pasa a ser prioridad. Estamos hablando que, para que tengan una referencia, en los últimos 5 años hicimos más de 3.000 envíos, más de 3.000 embarques a la región. No estamos hablando que sean 3.000 pacientes, porque en algunos casos los tratamientos requieren múltiples envíos, pero estamos hablando de una media de unos 800 pacientes, para que tengan una referencia. Tenemos también un equipo coordinador en destino. Esto es clave. Esta es una fortaleza más grande que tiene Adium, que son esas filiales súper comprometidas, donde el área médica, el área de logística, el área de supply, calidad, finanzas, todos estamos alineados, sea en la filial, sea con nosotros que tenemos el headquarter aquí en Montevideo. Todo esto sería imposible si no tuviéramos unos partners a los cuales adoramos y que son los que realmente hacen la diferencia cuando hay que llegar en estos momentos. Y les quiero decir que hay muchos acá hoy día que son los que nos acompañan en esta aventura. Sin ellos sería imposible lograr lo que logramos, porque son esos que atienden nuestro llamado telefónico un viernes a las 5 de la tarde cuando hay que salir corriendo para llegar a un paciente. Y la verdad que seguramente me olvide de algunos, porque son muchos los que nos ayudan en toda esta cadena. Pero hay algunos que están en ese minuto a minuto, en esos últimos minutos en los cuales tenemos que salir y correr.
Y ahí quiero tener un reconocimiento especial para nuestros despachantes de aduana, Gámbaro y Jaume Iseré, para el equipo de HL, el equipo de Kühnenagel, que son esos que están en esa jugada con nosotros mano a mano y que hacen, junto a Mileser y Paglia, que logremos el objetivo. Salir en muy poco tiempo, porque ¿por qué muy poco tiempo? ¿Por qué tanto apuro? Porque normalmente son procesos que llevan mucho tiempo. O sea, la aprobación del ingreso lleva mucho tiempo. Los permisos de importación, las autorizaciones, en fin, hay una serie de cosas que los países estamos diciendo que estamos llegando con un medicamento que no está registrado. Entonces, eso requiere una serie de controles en los países. Cuando llega a nosotros es cuando ya hay que empezar a correr. Por eso, nada de eso sería posible si no tuviéramos la pasión que tenemos todos por mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, ahora lo que les quiero contar es un poquito de algunos casos. Elegimos solamente unos poquitos casos, pero que son los que nos muestran un antes y un después, donde nos muestran cómo generamos una diferencia, donde hicimos esa milla extra y donde en muchos casos también conseguimos generar una nueva forma de hacer las cosas y abrir las puertas para que otros lo puedan hacer. Esto es una invitación para todos los laboratorios que están acá para que también lo puedan hacer, para que se unan a esta cruzada, de poder llegar antes con los medicamentos y que lo que es regulatorio no es una traba, no es una barrera. En muchos casos nos puede facilitar el poder llegar con un medicamento a un paciente. Este es un caso que, bueno, después tuvimos el gusto de pasarle el know-how al equipo de AstraZeneca, que tiene este licenciante ahora, en el cual un joven en Chile tenía una enfermedad muy compleja y resultó que no, le hicieron una donación y no podía sacar el producto del aeropuerto, lo tuvo que devolver porque tenía que pagar aranceles de aduana. Los aranceles de aduana eran una cifra muy importante, eran cerca de 21, 25% que tenía que pagar entre aranceles y IVA, porque la regulación en Chile es todo tiene que pagar. Y entonces, bueno, en ese momento nos llega el aviso, la urgencia, estábamos en época de pandemia y había que encontrar cómo hacer para llegar con el producto y que no pagara aranceles y pudiera el paciente tener acceso a la medicación. Y bueno, nos juntamos con los equipos de Chile, hablamos con los doctores que estaban haciendo el tratamiento y quisimos imitar un poco lo que se hace en Uruguay, donde tenemos una vía para que los pacientes puedan acceder, donde la aduana es sensible y escucha y nos genera una facilidad para que una donación los pacientes no tengan que pagar los impuestos aduaneros. Y tratamos de transmitir eso y le contamos que podíamos hacer eso. Y fuimos y caminamos, más un trámite más que nos llevó más de 3 meses, pero logramos que la aduana de Chile, por primera vez en su historia, reconociera un trámite de socorro. Y a través de un socorro logramos que no pagara aranceles y ese paciente hoy tiene su medicación sin pagar aranceles con la donación, lo cual generó de vuelta una historia en Chile de cómo hacer los procesos, de cómo poder llegar a acceder a un medicamento. El segundo caso que tenemos para contarles es un caso que, bueno, vivimos en Uruguay, tenemos un medicamento muy especial, cuando te hacen un trasplante de médula, un porcentaje muy bajo, cerca del 2%, puede salir algo no del todo bien, te puedes tener una oclusión en la parte renal y eso, el 80% de los pacientes no pueden sobrevivir. Y bueno, nos pasó, es un producto que tenemos habitualmente, surgieron más demanda de la que era habitual y estaba todo cortado porque estaba muy complicado venir, teníamos un pick-up que hacer, no lográbamos hacer el pick-up y ahí bueno, volviendo a lo que hablábamos al principio del sistema de información, Federico empezamos a juntarnos y a ver cómo logramos resolver el problema. Era un día jueves y el paciente se nos quedaba sin medicación el día sábado y estaba el producto en Irlanda y cómo hacemos en este caso. Y bueno, llamamos a nuestro equipo de Brasil, se juntaron con los equipos de HL de Brasil y logramos algo que parecía imposible. Brasil, todos saben que para sacar una exportación demora 7 días, 8 días, 10 días. Nosotros logramos hacer una exportación de Brasil en menos de 24 horas. Corrimos, llegamos al aeropuerto de Guarulhos, que trabaja hasta las 5 de la tarde, liberamos la mercadería a las 8 de la noche y a las 10 de la noche el equipo de HL nos manda esta fotito.
en la cual tuvimos que bajar la carga que había en un avión, porque cuando ya no faltaba más nada, el avión que venía no tenía espacio y no había otro avión hasta dentro de una semana. Entonces bajamos la carga que pudimos bajar y subimos con un código rojo esto que era clave para que llegara y el paciente el día viernes entrábamos entregando el producto. Y bueno, lo que estábamos hablando hoy, de todo lo que nos trajo la pandemia, no sé si se acuerdan, este era el mapita de los vuelos, se ve muy chiquito, pero son los avioncitos, y así es como quedó a partir del 20 de marzo, donde desaparecieron los vuelos, desapareció nuestra conexión, desapareció la conexión con Europa, por ejemplo. Nos quedaron de una frecuencia diaria, nos quedaron de muy pocos vuelos. Y acá recibimos un llamado de nuestro equipo de Uruguay, en el cual teníamos un niño muy grave, que había recaído, con una leucemia muy complicada, y precisamos un medicamento que en este caso estaba a unos 100 kilómetros de Londres. Y tenía todo muy bien encaminado y, bueno, mirando Telemundo, vemos la noticia de que se habían cancelado los vuelos de Madrid a Montevideo. La ruta establecida para este medicamento era Madrid-Montevideo. Llamamos a Inglaterra y el inglés que me atendió era una persona muy estricta y decía, no, la ruta validada, pero lo que pasa es que la ruta validada en este caso es muy importante, pero acá no tenemos registro del producto, el producto puede ingresar porque no hay una exigencia de ruta y no está registrado, pero el señor inglés no lograba entender de que había un niño que era la situación muy grave. Y bueno, la verdad es que me levanto a las 5 de la mañana y digo, acá algo tenemos que hacer, voy a tener que convencer a este inglés, y cuando llamo a Inglaterra, no me atiende el inglés, me atiende Camila, y Camila me dice, Alberto, yo soy uruguaya, yo sé lo que te está pasando, te entiendo, déjalo que lo vamos a resolver. A esa altura el medicamento ya había salido, porque el inglés no me había hecho caso, y ya estaba llegando a Madrid. Entonces logramos hacer algo que era casi imposible, que fue liberar otro medicamento de Londres, volarlo a Frankfurt y subir al avión que llegaba el jueves a Uruguay para, bueno, lamentablemente, como pasa en estos casos, el paciente ya estaba internado, la situación era muy crítica, el avión se retrasa y ahí el equipo de Zona América, que es un jugador clave en esto, en el cual nos acompaña en todas estas aventuras a cualquier hora, logramos liberar el producto el sábado, bajamos a tal hora, estábamos en pandemia en la casa de la directora técnica y logramos llegar al niño que tanto necesitaba. Y bueno, ¿y qué pasó? Y hace un año atrás sale una noticia en la cual dice que le habían diagnosticado cáncer con 6 meses, dijeron que no había nada para hacer y hoy lo supera con un fármaco. Bueno, esta historia la hicimos nosotros. Ese fármaco fue el que trajimos nosotros en esa corrida que logramos hacer. Y no fue el único. Hubieron más de 15, 16 niños que antes de que el producto estuviera registrado, si el producto ya está registrado hoy es de acceso inmediato en Uruguay, pero logramos hacerlo para muchos niños. A Luciano recibieron Alba, Sol y muchos, muchos niños más. Y dejé para el final una de las historias que más realmente nos impacta y donde muestra la integración de la empresa, del gobierno, de todos, de los proveedores logísticos, de todos mancomunados para un fin. Este es el caso de un cáncer infantil, un cáncer cerebral, algo realmente muy, muy difícil, imagínense la familia. Y teníamos una donación, nosotros con nuestros partners conseguimos una donación de un producto que es un producto de alto costo y la dificultad era que ese producto paga aranceles en México. Otra vez los aranceles como una barrera. Y teníamos que ver cómo hacer porque el producto lo tenemos en Uruguay. Es una terapia compleja, traemos 2 productos de diferentes lugares, los recibimos en Uruguay y los dosificamos de acuerdo a la necesidad que el paciente tenga. Es una de las grandes ventajas que tenemos de estar en Uruguay. Si no estuviéramos en Uruguay no se podía hacer porque tienen diferentes tiempos de entrega cada proveedor, tenemos diferentes cantidades. Es imposible que un proveedor de Estados Unidos venda 10, 6, 15 unidades a un paciente y que se resuelva todo el tema en los pocos tiempos que tenemos para resolver estos problemas. Entonces, acá Adium es ese nexo que recibe el producto, lo tiene,
y en un tiempo muy, muy corto, que puede ser 24 horas o 48 horas, lo despachamos en las dosis necesarias, en la cantidad necesaria, alineado con todo el equipo médico. Y en este caso teníamos un gran problema, porque no había cómo pagar los aranceles. Había una familia que necesitaba el producto, que había una desesperación, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí vuelvo a querer reconocer a esos equipos que trabajan con nosotros, donde tanto lo que es Gámbaro, en cabeza de Horacio, y Jaume Seré con todo su equipo, donde dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, la aduana uruguaya tomó la decisión en el año 21 de tomar esto que venía de hace muchos años en el Mercosur dando vuelta y no se terminaba de resolver, que era poder tener el certificado de origen de los productos que están en zona franca cuando no tuvieron ninguna alteración. Entonces nosotros conseguimos emitir rápidamente, en horas, una declaración de no alteración de mercadería en la zona América. Fuimos el primero en Uruguay y el primero en México de quebrar el no se puede y decirle a México, te voy a llegar con un certificado de origen de un medicamento de algo que estuvo en Uruguay y que México lo aprobara, lo aceptara, rápidamente mandamos el producto y el producto llegó a ese paciente que tanto lo necesitaba. Entonces, esto es lo que demuestra cómo podemos derribar barreras, cómo podemos fortalecernos y cómo tenemos un país y un Estado que escucha al empresario y que está a tono con las necesidades y se une en nuestra aventura de estar con los pacientes. Y una digresión, porque cuando nombré proveedores me faltó uno que es clave y que es Vacutec, que día a día sale corriendo con nuestras cajas para poder llegar con los productos.